La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Como todos los días, de lunes a viernes, aquí estamos transmitiendo desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Este programa Fe sin Barreras, un programa que todos los días, de lunes a viernes, estamos compartiéndolo con mucho aprecio, con mucho amor, porque sabemos que hay un despertar, hay algo que Dios está haciendo fuertemente en todo el planeta Tierra, ¿no? Dios es fiel y sabemos que esa fidelidad está en operación a través de su palabra para cada uno de nosotros. Así que le invito a que tenga esa certeza en su corazón de que la fidelidad de Dios está en ti y está en mí. Y todo podemos empezar hablando sobre la importancia de que la fidelidad de Dios pues realmente está en nosotros. ¿Cómo es que yo sé que la fidelidad de Dios está en mí? Dice la Escritura, mas vosotros estáis en Cristo. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Y si usted está en Cristo, quiere decir que ahora en Cristo tenemos una mentalidad totalmente diferente. Y esa mentalidad nos da a nosotros una manera diferente de pensar. Y yo sé que está escrito eso en 1 Corintios 1:30. Mas vosotros estáis en Cristo. Y quiero compartirla, quiero leerla porque es un punto de partida. La ubicación donde usted está, donde yo estoy. Siempre que estoy en un programa de Fe sin Barreras, algo detona mi corazón que comienzo a hablar sobre una realidad que es actualmente en nuestras vidas y que está 100% ubicado en la palabra de Dios. Usted puede leer ahí en 1 Corintios 1:30. Ahora, hay algo que antes de seguir quiero enfatizar y quiero decirles. Hay muchas maneras de pensar y creo yo que esa es una realidad. ¿Por qué? Porque el hombre carnal tiene su manera de pensar con referente a las cosas que pertenecen a Dios y a su palabra. El hombre carnal piensa de una manera de la Biblia o del contenido bíblico y da su manera de entenderla. El hombre espiritual, el hombre que anda en el espíritu, es un hombre que se ha determinado en el sentido que ha creído con el corazón en la soberanía que Dios tiene en su vida y se ha determinado a formarse como un verdadero discípulo.
Y es así como esta radio se está perfilando para los discípulos, personas que están en serio con Dios, que no están entreteniéndose con el cristianismo o que están viviendo una manera de sentirse satisfechos o bien, sino que vivir la vida nueva en Cristo Jesús. La Escritura nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura, que es espíritu, es maravillosa. ¿Por qué? Porque esa vida nueva que Dios nos ha dado, la Biblia dice en el libro de Efesios que estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida. Y esa vida que nos dio, la tenemos en Él. Mas vosotros estáis en Cristo. Y estoy compartiéndote la palabra de Dios y dice ahí en 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo esto ya lo tenemos en Cristo Jesús. Y quiero enfatizar la importancia que tiene que nosotros comprendamos el valor que tiene el estar nosotros en Cristo. El estar en Cristo implica tener una cultura nueva, un entorno nuevo, ¿sí? Totalmente nuevo, que eso no lo enseña, no se enseña. Pero si usted en lo natural nada más piensa un poquito, cuando una persona se nace, por decirte, en España, en entorno de lo que es las características que definen el lugar donde esa persona nace, aprende a hablar como hablan los españoles y cómo se conducen, su cultura, su gobierno, el entorno, todo lo... Y yo tuve un amigo que vino de España y me gustaba como él hablaba, ¿no? Porque la manera de hablar de él era algo muy diferente a mi entorno, a lo como yo me crié y en donde yo me crié y la cultura donde yo me crié. Todo es diferente. El gobierno es diferente, la cultura es diferente, los gustos son diferentes, las comidas son diferentes. Tenemos un mundo totalmente diferente, pero afortunadamente pues hablamos castellano y el castellano nos podemos comunicar aunque sea de una manera diferente y haya muchas palabras que no signifiquen lo mismo. Pero lo que quiero enfatizarle a usted, que tú y yo, usted y yo estamos ya en Cristo. 1 Corintios 1:30. ¿Sí? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ahora, hemos visto a Cristo solamente como una persona. Y en verdad Cristo es una persona. Pero si yo estoy con Cristo y Cristo está sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Quiere decir que yo estoy juntamente con Él sentado en lugares celestiales. Yo tengo un entorno, yo tengo una cultura, yo tengo un gobierno, tengo un lenguaje. Así como lo entendemos aquí en la tierra, los entornos en diferentes continentes y comportamientos que hay, la iglesia ya debe de comprender que Cristo es un territorio, por decirlo así. Cristo es inclusive cuando Él estuvo aquí en la tierra, lo dejó muy en claro y dijo: mi reino no es de este mundo, ¿no? Entonces nosotros como hijos de Dios pertenecemos a su reino. Y es ahí donde todos los cristianos tenemos que despertar y decir:
¿Estoy ejerciendo el comportamiento correcto en ese entorno? Y la Biblia nos habla que nosotros tenemos esa realidad. Nosotros no vamos a cambiar esa realidad. Cristo es, aparte de ser una persona, Cristo es un lugar, Cristo también, mentalidad en Cristo. Tenemos que tener la mentalidad nueva en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La nueva criatura, el entorno de esa nueva criatura es completamente ajena a las costumbres y tradiciones de este mundo. Y la falta de no tener un lugar donde formarse como discípulo, pues queremos meter a fuerzas un entorno, una cultura a otra, y no se puede hacer eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pertenecemos espiritualmente. Cuando dice la Escritura andar en el Espíritu, quiere decir no te salgas de esa cultura del reino, no te salgas del territorio al que tú perteneces. Tú tienes un gobierno, tú tienes una sociedad, tú tienes, todo es diferente, tu entorno es diferente. Por eso es muy importante este tema de este día. ¿Por qué? Porque eso nos ubica a nosotros. Entonces, ¿qué ando haciendo fuera de mi entorno? ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Nadie va a tener éxito fuera de. Todo el mundo de pecado, todas las personas que no están en el entorno normal. Cuando a mí me dicen, no, que tal persona hace esto y aquello, le digo, es normal. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que es normal. La persona que no tiene a Cristo está muerta en delitos y pecados. No es anormal que robe, que mate, que mienta. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. La vida de nosotros es totalmente nueva. Y yo digo esto, si nosotros realmente estamos en Cristo, ¿sí? Tenemos la responsabilidad y la obligación de tener un cambio. Porque si no tenemos ese cambio, no vamos a poder ejercer el reino de Dios. En Colosenses 2:6 dice la Escritura: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Sí? Y andar en Él tiene un significado muy, muy, muy especial. El andar en Él no es algo como lo entendemos nosotros. Quiere decir, lo anoté, dice, andar en Él es estar unido a Él. Entonces estoy fusionado en Él, camino en Él. Quiere decir que yo vivo en el entorno de Él, vivo en la cultura de Él. Y así está escrito en Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Vaya usted a su Biblia y léalo. ¿Por qué? Porque si usted no anda en Él, usted va a andar siendo cristiano, hablando en lenguas, ayunando, haciendo todo lo que usted quiera. Si usted no anda en Él, anda fuera de Él. Y eso va a provocar que usted tenga circunstancias que no agradan a nuestras propias vidas. Simple y sencillamente porque la Biblia nos habla y nos enseña específicamente, ¿sí?, para edificarnos, para formarnos. ¿En dónde? En su entorno, en su cultura. Yo no puedo vivir fuera de Él.
Mas vosotros, dice la Escritura, estáis en Cristo. Es cierto, pero yo estoy aquí en la tierra. Sí, vivo aquí en la tierra, físicamente hablando. Pero ahora mi vida es en el Espíritu. Yo debo de operar en el Espíritu. Dios es Espíritu. La palabra es Espíritu. Sí. Y el conocimiento que se me revela a mí, lo recibo en mi espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra no es para los 5 sentidos. La palabra es para el espíritu, al hombre espiritual. Cuando yo creo con el corazón la palabra de Dios, automáticamente mi alma se está renovando. ¿Sí? La palabra dice, renovaos vuestra alma. ¿Sí? La traducción de inglés a español donde yo estoy, porque estoy en un país que el inglés es el idioma oficial y tenemos que se hablan muchos idiomas dentro de Estados Unidos, pero uno que prolifera más es el español. Y la traducción a inglés a español, he notado que hay una confusión muy grande entre alma y mente. Y no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque si uno confunde qué es el alma y qué es la mente, o qué es el espíritu y qué es el alma, tenemos un enredo que la gente no sabe qué pasa con la vida de nosotros. Y nosotros tenemos, antes de ser salvos, usted era un espíritu. Tenía vida física, pero no vida de Dios. Y una vez que estaba muerto usted y yo, en delitos y pecados, usábamos el alma. Teníamos voluntad, inteligencia, deseos, emociones, obviamente bajo el dominio de la naturaleza que teníamos, el entorno que teníamos, la cultura que teníamos. Pero una vez que nosotros fuimos rescatados de una vana manera de vivir, que era bajo la potestad de Cristo, bajo la potestad, del diablo, automáticamente nosotros fuimos rescatados de una vana manera de vivir y venimos ahora trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Admirable. Ahora nosotros pertenecemos a un linaje maravilloso. Ese linaje nos ayuda a nosotros a que tengamos esa realidad maravillosa que nos provee a nosotros una vida totalmente nueva. Y el trabajo que Dios nos dio a nosotros en Ejército de Amor, lo que Dios mandó a esta visión es sacar a su pueblo de la ruina. ¿Por qué? Porque mientras una persona no sepa quién es y cómo está formado en Cristo, y no sepa cuánto vale como hijo de Dios, el linaje al cual pertenece, al reino que pertenece, son una diversificación de cosas que eso no se puede, podríamos decir, aprenderlo en un tronar de dedos. Eso demanda que nosotros nos formemos como discípulos. Por eso yo invito y estoy dale, que si tú no tienes una iglesia de palabra y de espíritu, únete a formarte como un discípulo de Cristo. Porque como cristiano tradicional, estamos viendo el comportamiento de multitudes. No se difiere de nada. Mira, lo que uno trae por dentro, lo manifiesta por fuera. Y ahorita estamos viendo dentro de la iglesia divorcios, pleitos, iras, rencores, fraudes, robos, mentiras. Hay una infinidad de cosas.
¿Por qué? Porque el cristiano le ha culpado al diablo, ¿sí? Y a Dios. Pero es tiempo de que te des cuenta que ya hay personas que no están culpando a Dios. Se dieron cuenta que por negligentes no han aprendido y han creído que nosotros somos espíritu, nacidos de nuevo. Dios es espíritu. Y tú y yo nacimos de una simiente incorruptible, somos espíritu. Pero ahora estamos usando el alma. Un alma que fue contaminada con el viejo hombre. Nadie cambió de cerebro, nadie cambió de materia gris, nadie cambió. Toda esta bola que tenemos aquí arriba sigue siendo la misma. ¿Sí? Yo digo, el chino que se convierte sigue con los ojos chinos porque sigue siendo chino en lo natural. Pero en el interior ya no, ahora pertenece a una realeza. Yo me convierto y sigo igual, en el sentido de que cambio. ¿Hubo un cambio? Sí, hubo un cambio. A mí me enriqueció porque estaba... toda aquella persona se vivifica en Cristo Jesús. Pero me ha llevado tiempo en renovar mi alma conforme a la palabra de Dios, porque si yo no renuevo mi alma, no estoy de acuerdo con Dios. Y ese es el problema fundamental de multitudes de personas que en muchas cosas no están de acuerdo con Dios. ¿Por qué no están de acuerdo con Dios? Porque no han renovado su alma con la palabra de Dios. Nadie puede renovar el alma de otra manera. Hay más que una manera. No hay dos maneras ni tres maneras. La única manera de renovar tu voluntad, inteligencia, deseos y emociones, ¿sí? Hoy descubrí que las mentadas inteligencias artificiales han cambiado las cosas. Y eso tiene un propósito. Ahora al espíritu le dicen alma y a la alma le dicen espíritu. La inteligencia artificial. ¿Con qué propósito? Con el mismo que han usado los demonios usando a personas que nunca quisieron ser salvos y vivir una vida, pero sí vivieron una vida religiosa y fueron instrumentos. La Biblia nos llama a nosotros, dice, probad los espíritus si son de Dios. La inteligencia artificial fue hecha, fue fabricada. Y obviamente que eran personas que no tenían el Espíritu Santo. Porque si hubieran tenido el Espíritu Santo, nunca hubieran confundido el espíritu con el alma. Ni la alma con la mente. ¿Por qué? Porque ya está establecido cómo funciona el hombre nacido de nuevo. El hombre que es nacido de Dios vence al mundo. Y estamos viendo que el mundo se enseñorea de una manera tremenda con el cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué es tan débil? ¿Por qué hay tanta debilidad siendo tan poderosos? Fíjense, vea la magnitud del poder que tenemos en Cristo. Mas vosotros, dice la Escritura, estáis en Cristo. Ahora, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Por qué entonces existe esa debilidad tan grande? Voy a seguir leyéndote aquí en Colosenses 6:15. Anótalo para que lo investigues, lo estudies. Y eso te despierte el deseo de decir, es tiempo de formarme como un discípulo. Si usted no se forma como un discípulo, será imposible que usted disfrute la vida. Ahora entiendo por qué el Señor dio la instrucción clara y precisa. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando un discípulo ya es un discípulo, sabe que tiene una nueva tierra.
¿Recuerdan cuando en Juan 14:2 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay? Si así no fuera, yo os los habría dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso lo dijo Jesús cuando él iba a irse. Y si me fuera, os prepararé lugar y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por años yo creí que esto iba a ser en el futuro, más allá del sol, más allá del sol. No, ya estoy en Cristo. Ya estoy en un nuevo territorio, ya estoy en un nuevo entorno. Yo habito en Él, en la plenitud. Mas vosotros estáis completos, y usted también si es cristiano. Pero usted no puede estar oyendo una cosa que no pertenece al reino de Dios y queriendo vivir el reino de Dios porque por lo que usted quiera, no quiero hablar de más. Simple y sencillamente usted tiene que ubicarse y decir, esto no es un juego, esto es algo muy serio. Ahora, tal vez esto que estoy hablando nunca lo has oído, pero no quiere decir que esto no es una verdad. Porque escrito está. Tienes que vivir el entorno al cual perteneces, no el entorno donde estás físicamente ahorita. Veamos el comportamiento de Jesús. Jamás Jesús se movió bajo el entorno del mundo. Nunca. Siempre hizo la voluntad de su Padre. Así que en Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. No te olvides la palabra andad en Él. Estás fusionado en Él. Si usted más medita un poquito, como un ejemplo, Cristo llegara ahorita y te dijera, vamos a andar por nuestro país, ya sea en Guatemala, en Argentina, en México, en Chile, en Perú, en Estados Unidos, y dijera, vamos a agarrar un auto y nos vamos a pasearnos. Imagínate que tú vas con Jesús. Te aseguro que ya te puedes dar cuenta. ¿Sí? El comportamiento que tú ibas a tener andando con Jesús. ¿Por qué? Porque sabrías el señorío de Él en tu vida ahí mientras tú andas con Él. Y ese es el punto ahorita. Si andas en Él, hay un señorío de Él, estando aquí en la tierra. Pero tu cultura, tus costumbres, tus tradiciones y todo pertenecen al reino de Dios. Arraigados y sobreedificados en Él. Eso está en el versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él. Y confirmados en la fe. ¿Cuál fe? Todo esto nosotros lo tenemos por gracia. ¿Sí? La fe que nace por el oír y el oír la palabra. Por eso, y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados. Aquí tenemos al apóstol Pablo y diciéndonos, háganlo como fueron enseñados, abundando en acciones de gracias. Ahora entramos al terreno que sé que nos va a ayudar a entender el pertenecer a otro territorio, a otro entorno, a otra atmósfera que es Cristo, porque ya estamos en Él.
Dice el versículo 8, tome nota, Colosenses 2:8, tome nota, o si tienes la Biblia, ábrela. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas, sutileza según las tradiciones de los hombres. Ay, qué tremendo. Conforme a los rudimentos de este mundo. Conforme a los rudimentos de este mundo. Voy a buscar yo la palabra rudimiento, el significado de rudimiento. Aleluya. El significado de rudimentos. Parte de un ser orgánico imperfectamente desarrollado. Así que ya tenemos el significado. Yo lo busqué en Google, pero es necesario que usted lo siga buscando para que se dé cuenta. Y dice, conforme a los rudimentos del mundo. Aquí tenemos en el diccionario, estado primordial o informe de un ser orgánico. Conforme a los rudimentos del mundo. En otro punto dice, parte de un ser orgánico imperfectamente desarrollado. Quiere decir que si yo le aplico aquí el cambio a la palabra rudimento, dice la palabra de Dios aquí, conforme a lo imperfecto de este mundo, conforme a los rudimentos de este mundo, a lo que está contaminado este mundo. El pecado contaminó este mundo. Yo no sé por qué nos pusieron tantas palabras tan difíciles de entender lo que nos está hablando Dios. Yo creo fielmente que es de vital importancia que nosotros siempre investiguemos, y eso es escudriñar. Aleluya. A las primeras enseñanzas o enseñanzas básicas. A lo básico, conforme a lo básico del mundo. Pero aquí habla del mundo. Quiere decir que nosotros no nos enfoquemos en lo que el mundo enseña. Por eso le invito yo a que tenga en su mente que la Biblia nos dice, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. O sea, que nadie nos engañe con sistemas del mundo. Y es lo que tenemos ahorita intestado en las organizaciones evangélicas. ¿Por qué? Porque todo aquel que ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador está proveído por Dios.
Al momento que naces de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar contigo, a tu espíritu. Y ahora en tu espíritu tienes el fruto del Espíritu Santo. Ya está el amor ahí. Ya está la paz ahí. Ahí está la mansedumbre. La unción del Santo está en usted. No pudieras tener al Espíritu Santo sin la unción. El fuego está en usted. Pero nos han querido meter tantas cosas para poder tener ese fuego, para poder tener la unción, para tener el Espíritu Santo. Si nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, Cristo en nuestras vidas es la esencia de la plenitud en todo. Él es el Señor. A Dios le plació poner en Él la deidad. Ahí está toda la plenitud. En Cristo Jesús. Vendremos, dice la Escritura, vendremos a ti y haremos morada contigo. La palabra de Dios nos enseña a nosotros cómo conducirnos y cómo vivir una vida dependiendo de Dios y no del sistema del mundo, porque el sistema del mundo siempre manipula, controla, esclaviza. Por eso no existe la compasión, por eso no existe el amor. ¿Por qué? Porque no hay temor a Dios. Cuando existe el temor de Dios, hay un comportamiento totalmente diferente. Hoy nosotros tenemos la responsabilidad de vivir dependiendo de Dios. Y creo yo que necesitamos nosotros la necesidad de leer. Mirad que nadie nos engañe. Esto, escúchelo bien, hermana, hermano. Le digo de corazón. No porque está en las redes sociales, es Biblia. Hoy lo comprobé, que en la inteligencia artificial, no quiero decir a cuál de ellas, confunden el alma con el espíritu. Y eso va a ser un problema grave para cualquier persona que crea mal. ¿Por qué? Porque primeramente somos espíritu y tenemos el alma que tiene que ser renovada con la palabra de Dios, y lo he dicho. No hay otro método, no existe otro método. Nosotros tenemos la responsabilidad de que aprendamos a depender totalmente de Dios. Pero la Biblia nos da a nosotros la directriz cómo debemos de conducirnos. Por eso, hermano, cuando tú te ubicas en Cristo, cuando tú estás en el entorno con Cristo, estás en el territorio de Cristo, ¿sí? Acuérdese que usted y yo vamos de paso en esta tierra. No somos del mundo. Nosotros somos extranjeros, peregrinos. ¿Por qué? Porque va a llegar el día donde el tiempo de cada uno de nosotros se está acabando. Aquí en la tierra. Pero va a llegar un momento donde Cristo va a haber un arrebato total, donde el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra, y entonces no habrá manera de poder tener revelación, no habrá manera de comprender las cosas que pertenecen al reino de Dios, porque el único que puede traer a ti revelación es el Espíritu Santo a tu corazón. Así que tú y yo tenemos la responsabilidad. Dice en segunda de Pedro,
capítulo 1, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Sí? Aleluya. En otra versión, aquí que me acaban de compartir, que es la versión LBLA, no sé cuál es, dice: mirad que nadie nos haga cautivos por medio de sus filosofías vanas, sutilezas según la tradición de los hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Cuídense de que nadie los distraiga ni los intimide, intentando alejarse de la plenitud de Cristo, pretendiendo estar llenos de sabiduría cuando están llenos de interminables argumentos de lógica humana, pues operan con juicios humanísticos nublados, basados en la mentalidad de este sistema, de este mundo, y no las verdades ungidas del ungido. ¡Wow! La pasión. Colosenses 2:8. Cuídense. Por eso, una y otra vez quiero argumentarte que esto es el plan de Dios para que usted se dé cuenta que somos nosotros responsables de hacer algo para que nosotros no sigamos siendo reos de mentiras, de tradiciones, de costumbres. Hermano, tienes que tener en tu corazón una actitud humilde para con Dios. La materia prima con la que está hecho el diablo es el orgullo. Y yo conozco muchas personas que saben que están mal. Ellos saben que están mal. Pero el orgullo los mantiene en esa naturaleza del error. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no quieren vivir la vida que Dios diseñó para ellos. Yo he descubierto algo en lo personal. Cuando una persona sabe que es fiel a Dios en su corazón, que no lleva doble vida, que genuinamente honra a Dios, no hay hombre en toda la tierra que se vaya a burlar de ti. Porque Dios honra a los que le honran en espíritu y en verdad. O sea, prácticamente no hay riesgo en creerle a Dios y permanecer en Dios. Porque Dios es tu vengador, Dios es tu protector. Dios es el que se va a encargar de cuidar tu vida y tu crecimiento y tu desarrollo. Pero usted necesita anotar y buscar. Dice la palabra ahí en 2 de Pedro 1:11. Como todas las cosas que pertenecen del capítulo 1, del versículo 2 al 11. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Sí? Tal vez usted no sepa qué es piedad. A la obediencia, reverencia a Dios. Pertenecen solamente a los que son obedientes, que son reverentes con Dios. Pertenecen, dice la Escritura, pertenecen a la vida. ¿Cuál vida? La vida nueva. La vida Zoe, la vida nueva que Dios nos dio. Ahora
En el momento que nacemos de nuevo, somos residentes del cielo, somos residentes del reino de Dios, ya no pertenecemos a este mundo. Somos extranjeros. Ahí tenemos otra cultura. Y tenemos que tener la mentalidad de cómo voy a pensar ahora. Así que sigo leyendo ahí en 2 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 2. Nos han sido dadas por su divino poder. Dios nos dio su Santo Espíritu, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aleluya. Él nos llamó. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjate la provisión que tiene el que cree con el corazón. Ser participantes de las cosas divinas. Yo me preguntaba hace años atrás, ¿por qué un brujo tiene poder? ¿Por qué un hechicero tiene poder? ¿Por qué alguien que tiene un pacto con el diablo tiene poder? ¿Por qué los que practican en diferentes partes del mundo, que practican rituales a diferentes entidades del diablo, hacen tantas cosas? Y nosotros con la boca abierta viendo. Donde ahora tú puedes ver ahí, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Y nomás está tratando de profetizar. No siento. Usted puede profetizarle a su hijo. Hijo, en el nombre de Jesús te profetizo una vida preciosa. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, lo respalda la palabra. Es la naturaleza divina. Si usted se puede profetizar, ¿cómo? Usted puede permanecer, siempre se puede declarar, usted se puede declarar sano, usted se puede declarar libre, próspero, feliz. Cada día usted tiene. ¿Por qué? Porque aquí está escrito, para que por ella llegas a ser partícipe de la naturaleza divina. Estás transfiriendo con tu boca las cosas divinas a la vida tuya. Yo y mi casa somos bendecidos. Aleluya. Habiendo huido, fíjese la condición, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Lo que gobierna este mundo, todo lo que es de maldad. Pero dice, huimos. Hoy en día tenemos la necesidad de que muchos hermanos y hermanas tengan en sus corazones esa libertad. Nomás me gustaría que ustedes estudiaran Colosenses 2:6 al 15, Segunda de Pedro del capítulo 1 del versículo 2 al 11. Nos enseña a nosotros cómo conducirnos en el nuevo territorio al cual pertenecemos. Usted puede pensar y decir, yo ya no soy mexicano, yo no soy del continente americano, ahora soy del reino de Dios. Se oye raro, pero es la realidad. Y yo lo platico como anécdota porque a mí me ha pasado. Un día yo llegué a un edificio, mi esposa y yo fuimos a un edificio porque necesitábamos rentar donde congregarnos. Y la persona que estuvimos hablando con él me dijo, yo tengo muy mala experiencia.
con otras personas latinas, mexicanas, para vergüenza de nosotros, ¿no? Cuando hizo la aclaración de ese hombre, a mí me pegó en el espíritu algo. Le dije, pero yo no soy mexicano, oiga. Y se me queda viendo el hombre. Soy celestial, le dije. No sé si se burló, no sé qué pasó, pero lo que sí supe fue que me ubiqué con él a cuál era mi territorio y mis principios. Que cuando me dijo, ok, te vamos a dar oportunidad 3 meses de que estés ahí. Pues yo ya llevo 12 años donde mismo. Y lo impactante de esto fue que él mismo una vez, ese ministro me dice, estando mi esposa y yo, ella es testigo, gracias a Dios no de Jehová, es testigo de los hechos. Dice, no se van a ir. Cuando el reino se manifiesta en un lugar, trae vida. Y tú eres portador de Jesús. Cristo está en tu vida. El Espíritu Santo está en tu vida. El amor de Dios está en tu vida. Estás completo en Él. Hermana, hermano que me está escuchando, ya no pierdas tiempo, pero tienes que mirad que nadie te engañe por medio de filosofías huecas. Yo te voy a compartir algo que tienes que saber. Hay personas que quieren esto, pero no dejan de oír lo contrario en organizaciones religiosas. Hermanos, pues tú sabes que somos pecadores. No eres pecador. Ahora eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Tal vez confundes la naturaleza pecaminosa con los actos de pecado. Son cosas totalmente diferentes por falta de conocimiento. Pero abogado tenemos con el Padre cuando nosotros cometemos pecado y nos arrepentimos y le decimos, Señor, perdónanos. Pero eso no te hace pecador. Eso te hizo que cometieras un pecado, lo que hayas hecho, pero el arrepentimiento de ese pecado y el pedirle perdón a Dios es para vete y no peques más. Ya no lo vuelvas a hacer. No te acostumbres. No te acostumbres. ¿Por qué? Porque Dios te dio la unción del Santo para que usted pueda estar siempre poderoso y gobernando. Si usted conoce a personas cristianas, y esto es tarea no mía solamente, es tarea tuya también. Si usted conoce a personas cristianas, invítalos a que lean estos versículos nada más. Ahorita los vamos a poner ahí en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, para que los tengas ahí. Y si usted no ha bajado la aplicación de WhatsApp, baje la aplicación de WhatsApp para que te lleguen notificaciones y te propongas. Evangeliza, comparte una persona al día. En un año compartiste 365 veces. Si ganaste un alma para el reino de Dios y dejó el sistema del mundo de pecado. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a nosotros a vivir la santidad que Dios nos dio. Santidad quiere decir, vamos a vivir apartados para Él, agradando a Dios, sensibles a la voz del Espíritu Santo y siendo guiados por Él. Por eso es muy importante. Usted necesita dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Quiero agradecer infinitamente a Dios por mis hermanos allá en Canadá, en México, aquí en Estados Unidos,
Y quiero infinitamente agradecer a todos los radioescuchas que están en diferentes plataformas. Que te des a la tarea, date la oportunidad. Pregúntate, ¿estoy viviendo la voluntad de Dios? ¿Realmente me dejo engañar voluntariamente? ¿O yo mismo colaboro para engañarme? Mirar que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos de este mundo. Eso no lo puede hacer el pastor por usted, eso lo tiene que hacer usted. Si usted no tiene una iglesia de palabra y de espíritu, aprovecha, date la oportunidad de ser miembro de la iglesia Ejército de Amor con tu Biblia, tu cuaderno. Y disciplinadamente todos los servicios los domingos 2 de la tarde, jueves 7 de la tarde, tiempo de Phoenix, Arizona, martes Santa Cena, todos los martes a las 6 de la tarde, y todas 24 horas tienes una radio con edificación para discípulos, para creyentes. Así que es tu determinación y es tu decisión. Esto ya empezó, esto nada ni lo puede parar, porque esto está sucediendo en todo el planeta Tierra. Y vas a darte cuenta de algo maravilloso, ser parte de un plan divino que Dios diseñó antes de la creación. Tu amigo y servidor, el pastor Eduardo Urrea, y su amada esposa Blanca Urrea les dicen gracias. Y quiero también agradecer a aquellos, a Oscar Girón, Blanca Martínez, a mi hermana Luz, California, a mi hermana Lupita, un abrazo, y a Blanca Urrea, mi esposa. Y no me despido, sino les digo hasta pronto. Sigan adelante y disfrutemos al máximo lo que es vivir dentro del territorio de nuestro Señor, en su reino. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.